Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar la segunda parte del Imperio Carolingio. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar la organización política y económica del Imperio Carolingio, puedan identificar a los principales funcionarios públicos del Imperio Carolingio. Como podemos recordar la clase anterior, Carlomagno fue un gran emperador del reino franco y lo convirtió en un imperio, conocido como el Imperio Carolingio. Carlomagno sabemos que significa Carlos el Grande debido a sus hazañas militares y a su gran forma de gobernar su reino. Como podemos ver en esta imagen, fue coronado rey de Francia por el Papa León III en la Navidad del año 800. También podemos recordar que el Imperio Carolingio, el imperio de Carlomagno, logró una gran expansión territorial por lo que es Europa Occidental, no solo Francia, sino también la parte norte de España, la parte norte de la península itálica, lo que es Italia, ¿no? Suiza, Austria y la parte occidental de Alemania. ¿Cuáles fueron los objetivos del Imperio Carolingio? Primero fue restablecer el Imperio Romano de Occidente, que fue invadido por los érulos y los bárbaros, ¿no? Como podemos recordar clases anteriores. Otro objetivo fue extender en Europa la fe cristiana, extender el cristianismo y por lo tanto defender los intereses de la Iglesia. Recuerda que el Imperio Carolingio consistió en una alianza política entre el Reino Franco y la Iglesia Católica de esos tiempos. Otro objetivo fue detener el avance de algunos grupos ubicados en Europa también, ¿no? Por ejemplo, los musulmanes o los árabes que atacaban la parte sur del Imperio Carolingio, ¿no? Ya que tenían el control de España, y también los sajones que atacaban la parte noroccidental de Europa, ¿no? ¿Cómo estaba administrado territorialmente el Imperio Carolingio? Geográficamente este imperio contaba con más de 1 millón de kilómetros cuadrados, era muy extenso. Por lo tanto, para una mejor administración, se dividió el imperio en marcas, condados y ducados. Hoy vamos a hablar en qué consiste cada uno de ellos. ¿Qué son qué son las marcas? Las marcas son provincias o regiones fronterizas que estaban en los límites del gran territorio del imperio carolingio. Y como estaban en los límites, como eran provincias fronterizas, tenían que estar militarizadas. ¿Por qué? Para evitar las futuras invasiones de pueblos que querían pues tomar el control en el Imperio Carolingio, en este gran territorio. Por ello que estaban militarizadas y estaban pues fortificadas o amuralladas, ¿no? El líder de una marca era llamado el marqués. Luego tenemos, chicos, a los condados. ¿Qué son los condados? Son las provincias administrativas del imperio, como podemos ver en este mapa. El imperio carolingio se dividía en 300 provincias administrativas llamadas condados. El que dirigía un condado era el conde. ¿Y de qué se encargaba el conde? El conde, por ejemplo, se encargaba de mantener el orden, ¿ya? De mantener el orden, de impartir justicia en nombre del rey, de cobrar impuestos y dirigir a las tropas en su propia provincia, en su propio condado. Es un conde. Ahora, al conjunto de condados se le llamaba ducados, ¿ok? ¿Qué son los ducados? Son un conjunto de condados, un conjunto de provincias del Imperio Carolingio, y estaban dirigidos por un duque. Este duque siempre tenía que provenir de la familia del emperador, o sea, era familiar de Carlomagno. Hay que recordar que una de las marcas más importantes del Imperio Carolingio fue la marca hispánica, es decir, fue la provincia que protegía el imperio, la provincia sur del Imperio Carolingio,
que protegía este reino de las invasiones de los musulmanes que estaban acá en la península ibérica, en España. ¿Ok? Recuerda, entonces la marca más importante fue la marca hispánica, que protegía el imperio del ataque de los musulmanes. Economía. Como el imperio carolingio se desarrolló en el siglo IX, es decir, en los años 800, en plena era del feudalismo, entonces se va a dar prioridad, su principal actividad económica fue la agropecuaria. Esto quiere decir que el imperio basaba su economía en la agricultura y la ganadería. Administración política. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo estaba organizado o cómo era la organización pública, cuáles fueron los principales funcionarios públicos de este gran imperio carolingio. Primero tenemos a la máxima autoridad de todo el reino, de todo el imperio, que era el emperador, es decir, Carlo Magno, que gobernó por 46 años este reino. Ejercía un poder centralizado en Europa Occidental, especialmente en Francia. Tenía el respaldo de la Iglesia Católica y por ello algunas personas veían a este emperador como un representante religioso muy importante e incluso algunos lo veían como un representante de Dios en la tierra, ¿no? Un protector de la iglesia, ¿ya? Por eso se habla de que lo veían con auras divinas a este señor, ¿no? Las leyes que él firmaba y por lo tanto entraban ya en vigencia en el imperio, las leyes que él firmaba eran llamadas las leyes capitulares, ¿ok? El palacio. En el palacio vivía o residía el emperador y sus principales funcionarios. Entre los funcionarios principales del emperador Carlomagno tenemos, por ejemplo, el canciller. El canciller es un secretario del palacio. Tenemos también al chambelán, que acá en el Perú tiene una connotación distinta, ¿no? Pero en el Imperio Carolingio el chambelán, en resumen, era una persona muy cercana al emperador, era su consejero, su persona de confianza, al cual al cual le podía pedir todo su apoyo, su lealtad, ¿no? Era como un vasallo del emperador, el chambelán. Tenemos también al conde del palacio, que administraba el palacio, y al archicapellán, que se encargaba de todo lo que es las cuestiones religiosas en el palacio, por ejemplo, las ceremonias religiosas que se daban en este palacio. De eso se encargaba el archicapellán. Tenemos también a los missi dominici. ¿Quiénes son los missi dominici? Eran dos personas, como podemos ver en esta imagen. Uno era un religioso, un representante de la iglesia, y el otro era un noble, un civil. Las funciones de estos dos personajes, de estas dos personas, era principalmente fiscalizar, inspeccionar, es decir, vigilar que los funcionarios de este gran imperio estén cumpliendo con sus labores. Vigilar que el conde del palacio o el archicapellán de verdad, por ejemplo, estén cumpliendo con sus funciones que se les ha encargado. En otras palabras, los missi dominici eran pues los ojos y oídos del emperador. Es decir, era algo así como acá en el imperio incaico, como debes recordar, era el tucurricut, una persona de ultra confianza del emperador y que se encargaba de vigilar o que se encargaban de vigilar que los funcionarios estén cumpliendo con sus labores, con lo que se les ha asignado a estos señores. Tenemos después a los Basi Dominici. Los Basi Dominici son los vasallos de este imperio. Eran los funcionarios encargados de la administración del gobierno. Tenían que hacer cumplir las leyes y cobrar impuestos. Los Basi Dominici estaban integrados por estos funcionarios que administraban el territorio del Imperio Carolingio. Los que administraban las marcas, los marqueses, los que administraban los condados, las provincias, los condes, y los que administraban los ducados, los duques.
Asambleas legislativas. Cuando hablamos de asambleas legislativas, hago referencia a las reuniones que se daban en el Imperio Carolingio para crear futuras leyes, futuras normas que iban a regir en este gran imperio. Estas asambleas legislativas se daban 2 veces al año y como podemos ver en esta imagen, eran al aire libre. La primera de estas asambleas se desarrollaba en el mes de mayo, que para Europa y para Francia es primavera, ¿ok? Y por lo tanto esta asamblea se llamaba la Asamblea de los Campos de Mayo, una reunión que se daba al aire libre en el campo y en el mes de mayo, primavera para ellos, para los franceses. Y la segunda de estas asambleas para crear leyes se daba ya en otoño para los franceses, es decir, en octubre y noviembre, y estas asambleas se llamaban las asambleas de los notables. ¿Quiénes asistían a estas asambleas? Representantes muy importantes del Imperio Carolingio. Por ejemplo, los miembros del ejército, es decir, los militares, ya de alta jerarquía, los miembros del clero, es decir, los obispos, arzobispos, eh, párrocos, etcétera. De igual manera también asistían acá los nobles de este gran imperio, los terratenientes, los funcionarios públicos como los missi dominici, los basi dominici, es decir, los condes, los duques y también los marqueses, ¿no? Era una asamblea de toda la administración política del imperio carolingio. ¿Y cuál era su objetivo? Discutir asuntos políticos, asuntos administrativos y religiosos, eclesiásticos religiosos, y poder finalmente crear o promulgar leyes que finalmente eran aprobadas por el rey, firmadas por el emperador, y por lo tanto estas leyes, como ya le hemos visto hace unos minutos, eran llamadas leyes capitulares. Cuando eran firmadas y aprobadas por el emperador, eran llamadas leyes capitulares. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.